días a todos. Damos inicio al acto de defensa del trabajo final de la maestría en Derecho Empresario, titulado Incentivos a la producción de las pymes a través del sistema de garantías, a cargo del maestrando Juan Ignacio Asayag. Agradecemos la presencia de los integrantes del jurado evaluador, doctores Carlos Aníbal Rodríguez, Miguel Gerardo Martínez y Alejandra Noemí Tevez en su carácter de jurado externo. Se recuerda al maestrando que cuenta con un tiempo máximo de 50 minutos para realizar su exposición, y finalizada la misma, los integrantes del jurado procederán a realizar las observaciones o comentarios que estimen corresponder. Cuando usted lo desee, Juan Ignacio, puede iniciar entonces su exposición. Perfecto. Bueno, previamente a efectuar un análisis del tema, quiero compartir con ustedes cómo surgió la idea de enfocarme, digamos, en este trabajo final a todo lo relativo al funcionamiento de las pymes. En el año 2015, en la maestría, hemos desarrollado un módulo con el doctor Fabier Dubois, quien nos ha, en cierta medida, desarrollado todo lo relativo a las empresas familiares, de las cuales nos ha indicado las ventajas, las desventajas de este tipo de empresas. Y de aquí surgió el interrogante en relación a empresas que giran en torno a mi núcleo social o familiar, o por ahí asesorando a pequeños empresarios, y de cuáles son las situaciones de desventajas que se viven en estas empresas a las que hago referencia. Entonces, concluyendo, en respuesta que los puntos débiles que normalmente se presentan en ellas siempre son relativas a cuestiones de índole financiera o de las imposibilidades que normalmente tienen, algunas de ellas, en relación al acceso al crédito. Entonces, de gran ayuda ha sido el módulo siguiente, porque en la maestría se nos dio el desarrollo de un módulo sobre financiamiento de la empresa, y hemos podido trabajar en lo referido a la ley 24441, sobre la anterior ley de fideicomiso y sus modificatorias con el Código Civil, donde he volcado, en relación a las sociedades de garantía recíproca, que es lo que voy a desarrollar con el presente trabajo, hemos volcado la posibilidad de que se pueda incluir a los fideicomisos, a los contratos de fideicomiso de administración y garantía, como contragarantía ofrecida por el socio partícipe. Entonces, como trabajo de campo, he buscado desarrollar con todo lo relativo con los elementos posibles el tema elegido, pero más precisamente he intentado darle un enfoque personal, basado en una experiencia personal, y que esto me ha llevado a concluir y mostrarme problemáticas de estas pequeñas empresas, y ver si las sociedades de garantía recíproca pueden llegar a ser la alternativa más convincente a la hora del acceso al financiamiento de este tipo de empresas. El presente trabajo final es un desarrollo descriptivo, funcional, de todo lo referido a las sociedades de garantía recíproca, a su funcionamiento, a las ventajas y desventajas que propone como una alternativa potable a las pymes. Entonces, con el título que ustedes lo exhibo acá en esta diapositiva, he pretendido demostrar la existencia de un problema y de una solución, porque las pymes, desde que viven distintos escenarios, desde que se crean, se les presentan muchos obstáculos de índole estructural, o sea, carecen en el inicio de herramientas que por ahí motiven su desarrollo y la producción de la misma. Entonces, mediante los métodos que utilicé, que son métodos prácticos y basados en experiencias personales, pretendí identificar cuáles son los obstáculos que se les presentan a las pymes y cuáles son las alternativas que tienen. Entonces, eso a mí me llevó a identificar a las sociedades de garantía recíproca como una de las posibles salidas que tiene a estos obstáculos iniciales que tienen
las pequeñas empresas. Las sociedades de garantía recíproca son sociedades especiales que concretan una estrategia asociativa entre grandes empresas y pequeños empresarios o pymes, donde las primeras, digamos las grandes empresas, se constituyen en la SGR como socios protectores, donde aportan a un fondo de riesgo, y ese fondo de riesgo va a ser la que garantice el posible supuesto y probable incumplimiento del socio partícipe PYME en las entidades crediticias o en el banco, por ejemplo. El por qué este tipo societario surge como una respuesta a problemas que deben afrontar las pymes desde su nacimiento, entre ellos la escasez de financiamiento, por ejemplo, y problemas de su estructura funcional, que esto es lo particular y muy llamativo de este tipo societario, que ofrece esta posibilidad de consultoría permanente que tienen, y sobre todo de asesoramiento técnico, económico, financiero y jurídico también. Pero previamente a efectuar un análisis del porqué de estos incentivos, vamos a repasar acá, pongo en la siguiente filmina, un cuadro digamos, para tratar de entender y repasar un poco sobre lo referido a las sociedades de garantía recíproca. Estas fueron creadas en nuestro país a través de dos leyes nacionales, la ley 24467 y su modificatoria la 25300, que son las famosas leyes pymes. Establecen que es una sociedad de carácter especial, privado, que concreta una asociación, una estrategia asociativa entre grandes empresas y pequeños empresarios, de las cuales el objetivo principal, independientemente del asesoramiento técnico y de todas las cuestiones sobrevivientes en la SGR, la cuestión principal es tratar de mejorar las condiciones de desarrollo de la pyme. Lo característico de este tipo societario es que tiene dos clases de socios, como pueden ver acá en la diapositiva. Hay un socio partícipe y un socio protector. Los protectores pueden ser personas físicas, jurídicas, pueden ser personas públicas, privadas, nacionales, extranjeras, que lo que hacen es aportar a un capital social y al fondo de riesgo, siendo este último la respuesta que va a tener la SGR ante supuestos y posibles incumplimientos por parte del socio partícipe en la entidad financiera. O sea, su papel es aportar al fondo de riesgo, que va a respaldar la emisión de las garantías. Y los socios partícipes, que son los que llamamos las pymes, que pueden ser personas físicas o jurídicas, realizan un aporte mínimo al capital social, y con eso lo que logran es introducirse a un sistema óptimo de asesoramiento técnico en lo económico y en lo jurídico, y que esta es lo que solicitan a la SGR a través de ese respaldo que tienen en garantías a través del fondo de riesgo. Van a solicitar un aval. O sea, aclaremos que la SGR no presta dinero, sino que otorga garantías, para que una pyme pueda dirigirse al banco, a una entidad financiera, a solicitar un crédito y lograr condiciones óptimas en el acceso a ese crédito. Entonces, esto lo que hacen es, van a solicitar un aval, y a la vez, esta es lo importante del aporte también de los socios partícipes, que ofrecen una contragarantía, y que esta contragarantía es lo que a mí me llamó la atención en el módulo de financiamiento de la empresa, de poder incluir como una de ellas, ya que pueden ser bienes muebles, inmuebles, pueden ser títulos valores, pueden ser avales. Lo que me llamó la atención es la posibilidad de que el socio partícipe PYME pueda ofrecer al contrato de garantía recíproca, ofrecer una contragarantía que sea un fideicomiso de administración. Entonces, esta está integrada, la SGR, como ven en la diapositiva, está integrada por una asamblea
que conformada por ambos socios, partícipes y socios protectores, un consejo de administración que va a estar conformada por representantes, 2 del socio partícipe y 1 del socio protector, de las cuales una de ellas, el socio partícipe, ejerce la presidencia de la SGR, y una comisión fiscalizadora que está representada por 3 síndicos, que 2 de los socios protectores y 1 de los socios partícipes. Esto es lo que conforma el órgano social de las sociedades de garantía recíproca. Entonces, el socio partícipe presentado en la entidad financiera, en el banco, con el aval que respalda la operación crediticia, va a obtener condiciones óptimas o va a obtener beneficios en costos de financiamiento, en plazos de financiamiento, y el banco, por ejemplo, que lo saco fuera de este cuadro, ya que no es que forma parte de la SGR, sino que es el beneficiario del aval que otorga la SGR a las pymes, va a obtener mejores beneficios a la hora de monetizar el crédito. Por ejemplo, minimiza los riesgos porque pasa a tener 2 deudores, evita las calificaciones, que esto me animé a agregar, ya que el banco a la hora de otorgar un crédito necesita la tarea de muchas áreas, del área de legales, del área de comercial, del área de calificación de riesgo, y entonces evita esa labor y hace que solamente la SGR se aboque a calificar el otorgamiento de un aval, y con el aval ya el banco se siente más minimizado el riesgo, por decirlo así, y también evita un monitoreo permanente del crédito, lo que significa y se traduce en que el banco se va a limitar solamente a monitorear el cumplimiento mensual del pago de las cuotas del crédito que haya solicitado la pyme, ¿sí? Ante el supuesto caso de incumplimiento por parte del socio partícipe pyme, ahí lo que va a hacer el banco es dirigirse directamente contra la SGR, remitiendo una notificación fehaciente, intimando el pago, y también otra va a mandar al socio partícipe pyme. Incumpliendo nuevamente la pyme o el socio partícipe, la SGR con el fondo de riesgo va a cubrir esas contingencias, y ahí se le abre la posibilidad al socio protector, a la SGR, de poder ejecutar la contragarantía. Comparado con otras figuras del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, está plasmada la misma figura, es una sociedad de garantía mutua, pero que tiene la particularidad de enfocarse en los actos constitutivos de la pyme. O sea, solamente otorga garantías para la constitución, no para el desarrollo, como ocurre acá en la Argentina. En Chile, por ejemplo, o en Alemania, también he obtenido información de que existe este tipo de sociedades también de garantía mutua como en Estados Unidos, pero es estatal, significa que el Estado es la que conforma la SGR, la que designa a los órganos sociales, y tiene un control permanente sobre las operatorias de la SGR. Que por eso es que nosotros utilizamos, digamos, más la figura española, porque la figura española, la SGR española, es también una asociación entre grandes empresas y pymes, pero el Estado lo que hizo fue crear un instituto que se incluya dentro de la SGR, pero como socio protector. O sea, aporta al capital social y aporta al fondo de riesgo para avalar todas las garantías que otorgue la sociedad de garantía recíproca a los socios partícipes. En cambio, en Argentina como que me da la sensación, o eso al menos lo pude lograr con la lectura, que mejoramos en cierta medida la figura, porque en el año 95, cuando se crea esta ley, tienen miras a promover el desarrollo y el crecimiento de los pequeños empresarios. Pero lo que hizo fue el Estado limitarse a crear la ley nacional, a crear la 24467, a
reglamentar lo que son las sociedades de garantía recíproca, pero pone en juego a las grandes empresas y pone en juego a las pymes. Digamos, no está metida como socio protector como ocurre en la SGR española, por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer el Estado acá, en cierta medida, independientemente que es una sociedad privada, lo que sí va a hacer es regular la actividad, pero no va a formar parte como en España, por ejemplo. Pero independientemente a la funcionalidad y su relación con otras sociedades de garantía recíproca del mundo, la proyección de este trabajo tiende a dirigirse a un punto medular que provocó la existencia de este tipo de sociedades, en donde yo, acá en la siguiente filmina, pongo como identificación del problema. En líneas generales, se dilucía en los obstáculos que tiene la pyme los obstáculos que tiene la pyme para acceder a condiciones óptimas y adecuadas a créditos que promuevan su crecimiento y su evolución, viéndolo en principio con un tinte económico. Ahora, cuando hablo de herramientas me refiero a canales de inversión, canales de apalancamiento, herramientas financieras, que tienen en cierta medida, por ejemplo, no ocurre con las grandes empresas porque las grandes empresas tienen allanado el camino a la hora de otorgamientos de crédito, por tener garantías suficientes o, digamos, también por tener una correcta ingeniería impositiva. Pero lo pienso como, en consecuencia, como un problema de raíz, como una problemática de corto plazo y una problemática como una problemática estructural que se vive hace muchos años en nuestro país, en Argentina. En el corto plazo, llámese los últimos 8 años, 9 años, venimos en un estado de recesión del mercado interno, este mercado que se desarrolla dentro de nuestros límites territoriales, donde hay una pérdida, lo advierto que hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario real por la suba incesante de bienes y servicios, por pérdida de la capacidad real del asalariado promedio, y que todo esto hace que el grueso de las pymes que se dirija a un mercado interno se encuentre con una demanda que se va deteriorando. Entonces, o sea, una demanda creciente que se da por cuestiones de inflación, por cuestiones de índole cambiaria, y donde todo esto tendrá consecuencias negativas en la estructura de la pyme, o en la estructura de costo de las pymes, donde estos, digamos, se encuentran con un mercado que no tienen a quién vender, entonces esa estructura de costos no lo pueden trasladar a los precios, entonces se ven con márgenes reducidos. O sea, en el corto plazo, lo que logré apreciar es eso, es que las pymes están en un escenario con un mercado interno de recesión, lo cual es muy difícil trasladar el precio de los costos a las ventas, derivados de la inflación, por cuestiones de índole cambiaria, y que se vienen implementando por lo menos en el corto plazo, es lo que se viene por lo menos percibiendo. Y a largo plazo, como lo pongo acá, el gran problema que siempre tuvieron nuestros pequeños empresarios siempre fue en nuestro país provocado por la inestabilidad institucional, ya que no tenemos un país que se ponga de acuerdo en qué modelo de país quiere, al menos hablando en términos económicos. Entonces, es como que hay muchas, a ver, por ejemplo, si queremos ser un país agroexportador, si queremos ser un país industrializado, apoyado en su mercado interno, si queremos ser un país exportador de energías, si queremos ser un país exportador de servicios como software. Entonces es como que hay muchas vertientes económicas de cuál es la mejor Argentina, y eso creo que eso hace que muchos de los actores políticos no se ponen de acuerdo en qué modelo de país quiere, y eso genera inestabilidad. Entonces, ya que unos atacaban en cierta medida las pymes con el asfixio impositivo, con la presión fiscal, y otros, por ejemplo, promovían el desarrollo de estas pymes al mercado externo, pero debíamos remitirnos a tarifas en dólares, por ejemplo. Entonces,
En esa inestabilidad institucional es muy difícil proyectar a largo plazo. Las inversiones, el desarrollo de las pymes son procesos muy largos en donde siempre resulta un obstáculo comenzar un proyecto, plantear una inversión y terminar en 4 años, por ejemplo. No le da el margen para poder financiarse ni realizarse. Entonces, es como que hay muchas pymes que funcionaban bien con un sistema y con otras pudieron haber quebrado, por ejemplo. Entonces, por ello, este sector necesita de estabilidad institucional, necesita que los actores políticos se pongan de acuerdo, por lo menos en términos económicos. Y estos son problemas que identificaron siempre las pymes en nuestro país y que actualmente me animo también a agregar algunos actuales. Hoy las empresas se encuentran en un contexto que creo que va a quedar para la historia como uno de los más desafiantes. Y sabemos que las pymes son de un gran valor productivo en nuestro país y que vienen estos últimos años en desventajas por la falta de asistencia financiera, por tasas de intereses por las nubes, por trámites burocráticos excesivos, sumado a las mayores presiones impositivas que se viven en los últimos años y que hacen que las pymes, una constante lucha por sobrevivir. Y hoy, por ejemplo, también en época no solamente en época de pandemia, sino que ya la venimos arrastrando hace un tiempo largo, una caída de casi un 60% en las ventas, un 40% en las compras, un 30% en los niveles de ocupación laboral. Y con ello vemos que el impacto negativo normalmente se da en las ventas, con la consecuente falta de ingresos que tiene la pyme. Entonces, teniendo como resultado la imposibilidad de cobro, por ejemplo. Entonces, estas pymes, para subsistir al menos en tiempos de crisis y en estos tiempos que venimos arrastrándose mucho, requieren de oxígeno financiero, ¿sí? Entonces, acá es donde yo me voy a plantear la hipótesis que está muy ligado a la identificación del problema, ya que con el ánimo de dar una solución al pequeño empresario he utilizado un enfoque práctico. Indagué sobre el funcionamiento funcionamiento interno, externo de muchas pymes y sin tener una relación de lo que hace u ofrece. Por ejemplo, una era en hotelería, se especializaba en hotelería, otro era una agencia de turismo, otro era un restaurante, otra una empresa que se dedica a la comercialización de materiales en seco, por ejemplo. Y no tiene nada que ver lo que hace una u otra, pero sí el camino y el trayecto que recorren para ofrecer ese bien y servicio, para desarrollar ese bien y servicio y que ese bien y servicio sea el que pueda proponer un autodesarrollo o el autocrecimiento de la pyme. ¿Y qué ocurriría si no? ¿Qué ocurriría si no? Con esta hipótesis se dilucida en la presunción de si las SGR, por ejemplo, podrán poner fin a esos aspectos débiles de la empresa que impiden un adecuado desarrollo y que lo es desarrollado como una problemática y si eso no, también la alternativa más potable. Por eso hago esa pregunta. Pero para lograr respuestas, utilicé diversos materiales y métodos. Acá lo agrego en la siguiente diapositiva, que como punto de partida yo me he enfocado en una lectura inicial, base importantísima y sumamente rica del doctor Ricardo Nissen, que tengo una edición actualizada, en el que en su libro de curso de Derecho Societario da un enfoque práctico y una manera explicativa brillante de todo, cómo el funcionamiento, cuáles son las ventajas y cuáles son las perspectivas en la utilización de este tipo de herramientas financieras. Esta lectura inicial a mí me llevó a otras lecturas, como por ejemplo la de las doctoras Acuarone y la doctora Lalán, que hacen en su libro de Análisis Jurídico de las Pymes, dan un trabajo muy conciso de las SGR, pero
pero siempre una lectura te lleva a otra, y esta me permitió a mí conocer una tesis de la doctora Paola Bartolomé Alemán, una tesis de la Universidad Austral, referido al sistema de garantías. Esta tesis lo que me permitió a mí es compararlas con otras figuras del mundo y ver los aspectos débiles que se viven en las pymes permanentemente. Independientemente de la bibliografía, que fue el elemento inicial más importante que yo he tenido para poder desarrollar este trabajo práctico de tesina, este trabajo ha sido en gran medida apoyado por los módulos, de los cuales hoy al inicio les comenté que el módulo que a mí me permitió buscar la pregunta de cuáles son las desventajas y cuáles son las alternativas fue el módulo de financiamiento de la empresa, a través de hablar de empresas familiares con el doctor Javier Dubois. Ese fue un módulo importantísimo, acompañado con el módulo siguiente, que fue por un módulo dado por el doctor Carlos D'Alessio, que nos dio no solamente todo lo desarrollado en teoría y técnica de los contratos y los instrumentos públicos y privados, sino que yo pude entablar alguna posición, y que esto agradezco a la maestría que tuve la posibilidad de conocerlo personalmente y ir y preguntarle ya con esa inquietud respecto a las contragarantías, si es posible que el contrato de fideicomiso de administración y garantía pueda formar parte de la contragarantía ofrecida por la PYME. Por supuesto que en la ley 24467 da la posibilidad que la propiedad fiduciaria pueda formar parte del fondo de riesgo, pero no habla sobre las contragarantías. Pero si nos guiamos en el artículo 63 del código, perdón, de la ley de PYME, la 24467, nos abre la posibilidad de que pueden haber muchos tipos de contragarantías. Y sobre todo tocando en la cuestión inmuebles, es posible incluir a los contratos de administración y garantía como una de las modalidades ofrecidas por las pymes. En lo relativo a la jurisprudencia, la mayoría de los casos se tramitan en la provincia de Buenos Aires, ya que conforme un listado actualizado que pude obtener del Banco Central, hoy en Argentina funcionan 40 sociedades de garantía recíproca, de las cuales 35 se concentran en la provincia de Buenos Aires, y el 5 restante están diseminadas, por decirlo así, en el resto de las regiones de nuestro país. Lo que, digamos, la mayoría de los casos jurisprudenciales se concentran en la provincia de Buenos Aires. Y se detectó, de acuerdo a la jurisprudencia que pude obtener, se detectó un punto neurálgico respecto al artículo 70 de la ley 24467, que en cierta medida establece que el instrumento de garantía recíproca, el contrato de garantía recíproca va a poseer, digamos, ejecutabilidad. Pero el problema de esa redacción es que no dice quién puede ejecutar ese contrato de garantía y contra quién se puede ejecutar. Entonces, la posición mayoritaria considera que este artículo fue, en cierta medida, redactado por el legislador teniendo en cuenta que los contratos de garantía recíproca poseen ejecutabilidad respecto de cuando ejecuta el banco, la entidad financiera, a la SGR y no la SGR al socio partícipe. Pero la posición en la actualidad, la posición mayoritaria, que es la posición más sólida, se apoya en que la finalidad del contrato de garantía es el recupero y recomponer ese fondo de riesgo que fue utilizado para cubrir contingencias del socio partícipe en el incumplimiento de los activos, y por ello, adjuntado el contrato de garantía recíproca y las fianzas, por ejemplo, que se pretenden ejecutar, la vía judicial de la SGR es procedente a través de la vía ejecutiva. Como jurisprudencia local hoy, me he tomado el atrevimiento de dirigirme hace un par de semanas a la SGR para ver, porque ellos creo que son los únicos que me pueden. Yo no encontré jurisprudencia local
por eso me tomé el atrevimiento de dirigirme ahí y consultar si ellos forman parte en algún proceso ejecutivo o si forman parte en algún proceso judicial como SGR. Me manifestaron que no, hoy es la única SGR local que funciona con la coordinación de la Bolsa de Comercio, pero sí, cuando hoy hablaba de las contragarantías que pueden ser a través de un contrato de administración, un contrato de fideicomiso de administración y garantía, hay 4 contratos de garantía recíproca que se encuentran garantizados con esa contragarantía. Y hoy no tiene sentencia firme porque se encuentran discutiendo sobre cuestiones de competencia por la aplicación del anterior código que permitía la liquidación extrajudicial del patrimonio fideicomitido, y hoy el actual código que establece que tiene que ser judicial. Una vez que se clarifique sobre esa competencia, lo que ellos tratan de, si es posible, ellos tienen el interés de que sea a través del procedimiento extrajudicial establecido en el contrato de garantía recíproca, porque de esa manera no se van a ver afectadas en relación a costos o valores real de plaza de lo que es el valor del patrimonio fideicomitido. Ahora, todo esto a mí me permitió, todos estos elementos, estos materiales, las problemáticas que estuve desarrollando anteriormente, me permitió individualizar y visualizar cuáles eran las debilidades de las pymes y cuáles fueron las respuestas que se obtuvieron sobre esa debilidad. Acá yo pongo en esta diapositiva que conforme el trabajo de campo y las lecturas y todo lo que vi antes, yo considero que la problemática, en mi modesta opinión, por supuesto, que la problemática proviene de la presión fiscal porque hay muchos impuestos, sean nacionales, impuestos provinciales y municipales también, que hacen hacen muy difícil que una empresa que recién están haciendo tenga una correcta ingeniería impositiva desde el momento cero, digamos, de la pyme. Y que esto se encuentra, a mi entender, relacionado con la falta de asesoramiento adecuado, ¿sí? O sea, la pyme, por ejemplo, la pyme en ejecución se dirige a una entidad bancaria y donde se le deben exigir balances, declaraciones juradas, donde se debe ver, digamos, la documentación que acredita la veracidad del negocio, y lo que ocurre es que cuando nos vamos a exhibir los números a las entidades financieras o a los bancos, los números no son reales o no tenemos número para mostrar, y eso hace que eso venga provocado también por la falta de asesoramiento, por cuestiones culturales, o porque no quieren, digamos, contratar, por ejemplo, un estudio contable, un estudio jurídico que concrete una ingeniería impositiva. Entonces, las pymes a la hora de afrontar esos costos que imponga una ingeniería impositiva no lo quieren hacer. Entonces, muchas veces la presión fiscal y la falta de asesoramiento lo que provoca es esa asimetría de información, como lo pongo acá, que no es real lo que se exhibe ante las entidades financieras. A la hora de otorgar un crédito a un banco o una entidad financiera, digamos, no te va a prestar más de tu patrimonio neto, o sea, ya que eso va a impactar mucho en la tasa de interés a otorgarte. Entonces, acá es donde entran a jugar las SGR, que por el asesoramiento técnico, en lo económico, en lo financiero y en lo jurídico, para poner en marcha un mecanismo, manifestar y establecer una ingeniería impositiva que le permita a la pyme tener un adecuado desarrollo desde su inicio, donde sobre todo la SGR que tiene mayor flexibilidad en el trato, digamos, entre la SGR y la pyme. Estas ven la realidad de tu negocio y entonces un escenario, entre este escenario las SGR lo que van a hacer es, van a establecer esta ingeniería,
van a ver que la pyme, digamos, se pueda adecuar a los requerimientos técnicos que solicitan las entidades financieras, van a tratar de purgar todo lo que ocurra, van a otorgarte el aval y vos con eso vas a poder lograr obtener condiciones óptimas de financiamiento y que por supuesto son, digamos, las herramientas de apalancamiento más importantes que tienen los pequeños empresarios y por qué no las grandes empresas a la hora de desarrollar el objetivo para el cual se crearon, ¿no? Ahora, más allá de los obstáculos que he identificado con el presente trabajo, los resultados desde el punto de vista económico son convenientes por los bajos costos del acceso a financiamiento, por los beneficios impositivos de la perspectiva del socio protector, por manejarse en una economía formal que promueva el desarrollo y que esta sea a través de una unión entre grandes empresarios y pequeños empresarios. En consecuencia, yo lo que pongo acá en este cuadro son las implicancias del uso de esta herramienta. Vemos que el objetivo, por lo menos desde mi perspectiva, el objetivo de los bancos es ganar dinero. Y el objetivo de la SGR es obtener beneficios desde la posición en que nos encontremos. Los socios partícipes, dijimos, van a obtener a través de todo ese asesoramiento, a través de manejarse en una economía formal, van a obtener buenas condiciones crediticias en relación a costos, en relación a plazos, en relación digamos, al cumplimiento, ante el supuesto incumplimiento por parte de él, haber ofrecido una contragarantía en ello. Eso provoca, por supuesto, lo que dice ahí, el correcto y adecuado funcionamiento. Y todo esto provocado por el asesoramiento técnico, económico y jurídico, que es para mí una de las herramientas más importantes que ofrece este tipo societario, independientemente del otorgamiento de los certificados de garantía, el asesoramiento de un pequeño empresario que quiere emprender un negocio y se encuentra con una cantidad de obstáculos, no solamente desde el punto de vista impositivo, sino con cuestiones que van de la práctica real de la pequeña empresa, y esto lo que se logra con esta herramienta es poder en cierta medida orientarlos a ese correcto funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, hablo de la implicancia del uso de esta herramienta del socio partícipe, cuáles son los beneficios que va a obtener. Los socios protectores, desde todo punto de vista, generan beneficios impositivos porque ellas termina siendo una inversión genuina de todo ángulo, porque ellas, al aportar al fondo de riesgo, al capital social y sobre todo al fondo de riesgo, en el ejercicio fiscal que ellos aporten, van a lograr deducciones impositivas. Estas deducciones impositivas son importantísimas y que son el atractivo que tienen las grandes empresas para poder invertir en este tipo societario. Y es justamente e indirectamente lo que van a lograr con ello, no solamente es el beneficio impositivo, sino que es a vos, grande empresa, poder impulsar el desarrollo de ese pequeño empresario que quiere emprender con o pyme que ya tiene un desarrollo. Eso en comparación a las otras figuras del mundo que, por ejemplo, habíamos dicho que en Estados Unidos solamente está el nacimiento. En Argentina está el nacimiento, del desarrollo y de todo el camino que recorren como para poder desarrollarse y ser autosustentables en cierta medida. Por ejemplo, las entidades bancarias, por supuesto que obtienen un beneficio abismal porque ahora tienen dos deudores. Hay una disminución de riesgos de todo punto de vista por tener el fondo de riesgo que va a cumplir, va a poder cubrir las contingencias ante un supuesto incumplimiento por parte del socio partícipe, va a lograr una reducción de costos en la calificación. Que la calificación a través de
del Consejo de los órganos sociales de la SGR, es un trabajo arduo, es muy flexible, pero que tiene en miras, digamos, toda la realidad de negocios, donde ahí se ve la composición accionaria, se ven las manifestaciones de bienes, se ve el listado de clientes, y todo eso requiere de la tarea de, al menos en las entidades financieras y en la bancaria, requiere de muchas áreas que puedan poner luz verde a la hora de otorgar un crédito. Pero existe la posibilidad de que, por ejemplo, ocurrió que esto me lo pusieron en autos, digamos, en la Sociedad de Garantía Recíproca Local, que una pequeña empresa, por deber 4 facturas telefónicas, por ejemplo, ya se encontraban en el veraz y por ello no le accedían, en las entidades financieras no podían acceder al crédito. En cambio, por eso es por ahí que las sociedades de garantía recíproca son un poco más flexibles, porque miran toda la realidad y el volumen de venta, el volumen de compra, todas las operatorias, el listado de clientes, y eso hace que al menos provoque un beneficio en la entidad financiera o en el banco, ya que van a evitarse esa labor de tener que calificar a esta pyme a la hora de otorgar o no el crédito. Y se le va a limitar, como lo plasmo acá, en el monitoreo del crédito, que el monitoreo del crédito básicamente es que la entidad financiera que monetizó el crédito pueda limitarse a ver que la pyme o la socio partícipe cumpla con las mensualidades que fueron obtenidas por los financiamientos a través de los avales. En la hora del otorgamiento del crédito, que el socio partícipe pyme pague la cuota básicamente, y en caso de incumplir, limitarse a remitir notificaciones fehacientes a ambos deudores, SGR y socio partícipe, para el cumplimiento de, se hagan efectivas tanto la aplicación del fondo, la utilización del fondo de riesgo para cubrir las contingencias socio partícipe, y ante el deudor reticente socio partícipe, la SGR tenga la posibilidad de repetir la acción contra el deudor socio partícipe. Y me animo a también, que esto lo he agregado a último momento, el Estado que logra con todo este mecanismo de garantías que la pyme se maneje, o sea, logra formalidad en su economía, logra que la pyme pueda readecuarse a todas las requisitorias a la hora del otorgamiento del crédito, pueda que la pyme es, como lo manifiesto acá, es una de las generadoras de empleo más importantes que tiene nuestro país, y lo va a lograr que haya mayor creación de pequeños empresarios que quieran manejarse en una economía formal, y sobre todo eso lo que provoca que existan mayores pymes con herramientas adecuadas, es mayor recaudación en relación a los sacrificios impositivos sobre las exenciones impositivas que haya hecho el Estado a favor del socio protector que invierte en el fondo de riesgo. Entonces me atrevo a agregar esto, y que de todos los ángulos es una herramienta que genera transparencia, y por ello concluimos que esto, la sociedad de garantía recíproca, o el trabajo que yo pretendí, acá lo pongo en esta diapositiva, como conclusiones, es que este trabajo final nos muestra una alternativa, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, es una alternativa muy práctica, nos muestra debilidades reales que existen en los pequeños empresarios de aquí de la región, donde gracias a la demostración real de estos problemas, que lo pude lograr a través de mantener posiciones con algunos directores de algunas pequeñas empresas, y que, bueno, que esto me permitió en cierta medida tratar de plantear cuáles eran las debilidades y ver si es posible responder a la hipótesis
que nos habíamos planteado que si serán o no una de las mejores alternativas que tienen los pequeños empresarios para poder lograr óptimas condiciones de acceso al crédito. Y buscar la respuesta y ofrecer una posible solución fue mi intención. Y que vista desde todos los ángulos posibles, creo que la considero como una de las más potables. Yo, como una perspectiva futuro, como una perspectiva que deberá desarrollarse, considero que se necesita mayor información de esta herramienta, y con este aporte es un aporte mínimo que yo quiero lograr para promover el desarrollo correcto de los pequeños empresarios que siempre se encuentran sumergidas en diversos obstáculos desde su inicio, en problemas estructurales, problemas económicos, problemas jurídicos, y que si logramos manejarnos dentro de qué es lo que se propone con la Sociedad de Garantía Recíproca, manejarnos dentro de una economía formal, cumpliendo con todas las requisitorias y demás, sobre todo, se reducirán las contingencias jurídicas, las contingencias judiciales. Bueno, básicamente estas son mis conclusiones. Esto es no sé si cumplí las expectativas o no, y si me dio el tiempo para poder desarrollar todo lo relativo a este trabajo final. ¿Sí? Gracias, Juan Ignacio. Le vamos a Gracias. solicitar, por favor, que retire la opción de compartir pantalla. Así volvemos a la vista de todos los presentes. Y a partir de este momento, ahí estamos, perfecto. Tienen la palabra los integrantes del Tribunal Evaluador. Sí, en primer lugar, doctor, yo había en mi dictamen del jurado hecho algunas observaciones que me parecen muy importantes. Sí, doctor. Por ejemplo, hasta la terminología que usted acaba de utilizar. Hay cuestiones que parecieran mínimas, pero que son importantes. Las personas ya no son físicas de acuerdo al Código Civil y Comercial, sino son personas humanas. Humanas, sí. Usted en reiteradas oportunidades habló de personas físicas. Sí, sí, sí. Después habló de una hipótesis, pero pareciera que sus conclusiones no son tan coincidentes con esa hipótesis y con el título del trabajo, ¿no? De cualquier manera, creo que demostró un conocimiento del tema, más allá de lo que escribió, que es importante. Y yendo con las observaciones, por ejemplo, usted habló de jurisprudencia, pero no citó un solo caso de jurisprudencia. Usted habló de que hay jurisprudencia en provincia de Buenos Aires, pero no citó un solo caso, que también se dio en el trabajo escrito. Después el módulo es cierto, en todo caso sería parte de la doctrina e integra, es decir, el dictado del módulo de la maestría, ¿no? Sí. Y bueno, es eso lo que yo fundamentalmente por ahí habló de métodos prácticos. Dentro de la metodología jurídica, yo realmente quiero entender lo que significa métodos prácticos, no quiero entender que eso se relaciona con su experiencia personal, que evidentemente la tiene, por lo que veo y por lo que ha demostrado en la clase. Gracias, doctor. No, eso nada más quería hacer notar. Doctora Tevez. Sí, ¿me escuchan? Sí. No, por mi parte no tengo preguntas. Me parece que
la defensa oral superó algunas imprecisiones o digamos, por ahí algunas lagunitas del trabajo escrito. Me parece que ha hecho el doctor Sayago una buena investigación, y bueno, de la defensa oral concluyo que hay un trabajo de campo, digamos, una investigación o averiguación en lo que respecta a pymes locales, cosa que yo no había logrado advertir del trabajo escrito, pero veo que has investigado, has tomado contacto con empresarios locales, y creo que el problema está identificado. Digamos, de esta defensa me llevo la idea de que a las sociedades de garantía recíproca les falta marketing, evidentemente les falta marketing, sí. Y bueno, Sí. cuentan con es así. Y bueno, cuentan con una dificultad con la que cuentan todas las pymes en Argentina, que es la gran presión impositiva que hay. Y evidentemente no se percibe, o en fin, los legisladores, los gobernantes no perciben, o no han percibido hasta el momento, que es una herramienta que inclusive es un boomerang, podría revertir en una mayor recaudación impositiva, además de beneficios para los empresarios, para el empleo, con lo cual, en fin, hay que hacer publicidad. Muy bien. Hacer marketing, y bueno, este trabajo puede servir para difundir las ventajas que se derivan de la utilización de una. Nada más. Gracias. Miguel. Doctora Sayac, primero, públicamente quiero felicitarlo por el trabajo. Creo que coincido con la doctora T y con el doctor Rodríguez, un trabajo elaborado, se nota que hubo investigación, se nota el esfuerzo, pero también coincido con el doctor Rodríguez y con la doctora Tevez en el sentido de que cuando le enfatizan la circunstancia de la falta de jurisprudencia, yo creo que la falta de jurisprudencia tiene como efecto, teniendo en cuenta que esta maestría es una maestría de tinte profesionalista, a la hora de hacer o de ofrecer o de hacer saber o hacer conocer un producto como es la sociedad de garantía recíproca, por ahí la jurisprudencia lo que hace es hacer ver al que va a introducirse en el tema cuáles son los hipotéticos o futuros problemas que podría tener el desenvolvimiento dentro de esa materia. Claro. Yo creo de que la descripción que usted hizo respecto al trabajo me parece concreta, adecuada, bien fundamentada, y concuerdo también con lo que dice la doctora Tevez, falta marketing. Por ahí yo noté, con todo respeto, ¿no?, que con sus propias palabras de su trabajo, usted dice, es curioso ver que pese a ello, no han proliferado las CGRs. Entonces yo le pregunto a usted, ¿por qué cree que no han proliferado? Y mi segunda y última pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿O qué cree usted que hay que hacer para que proliferen, por así decirlo? Yo creo que la respuesta la dio la doctora Tevez en su evolución. Le falta eso, le falta mayor apoyo estatal, no solamente en el dictado de una ley que crea las SGR como la 24467, le falta que el Estado impulse la aplicación de esta herramienta, porque el Estado también se ve beneficiado con esto. Entonces, necesitamos no solamente el marketing de los pequeños empresarios y de las grandes empresas que se unen para provocar, digamos, una unión estructural y lograr a través del sistema de garantías óptimas condiciones de desarrollo a las pymes, sino que también necesitamos el acompañamiento del Estado. Y ahí puede estar, creo que las respuestas, digamos, a ambas preguntas. Así que básicamente sería esa la cuestión.
No más preguntas, señor juez. Muchas gracias. A continuación, vamos a trasladar a los presentes a una sala de espera. Les pedimos que no se desconecten. Vamos a tomar unos minutos para que el jurado pueda deliberar y definir la calificación. Luego regresamos a efectos de la lectura del acta. Muy bien, voy a proceder a la lectura del acta en su parte resolutiva. El jurado, habiendo evaluado al postulante tanto en su trabajo final como en su defensa oral, llega a la conclusión de que el mismo está en condiciones de acceder al grado académico al que aspira, consistente en el título de Magíster en Derecho Empresario. Luego de lo cual, el tribunal, conforme a la reglamentación vigente, resuelve por unanimidad aprobar el trabajo final de maestría presentado por el maestrando Juan Ignacio Asayag, titulado Incentivo a la producción de las pymes a través del sistema de garantías, correspondiente a la maestría en Derecho Empresario. Acto seguido se procede a definir la calificación del trabajo final, y también por unanimidad el tribunal resuelve establecer que corresponde se le otorgue el título de Magíster en Derecho Empresario al maestrando Juan Ignacio Asayag con calificación de bueno 7. Los integrantes del jurado autorizan a la Secretaria de Posgrado y Formación Continua a que firmen su nombre y representación en el acta original, con lo que no siendo para más, se da por terminado el acto, siendo las 11:58 conste. Felicitaciones, Juan Ignacio. Está silenciado, Juan Ignacio. Gracias a todos, estoy muy emocionado por ya haber terminado un largo trabajo de la maestría. Hace mucho tiempo que veníamos con esto y bueno, ya poder pasar a otra etapa. Agradezco mucho a la doctora Tevez desde Buenos Aires, que también me recuerdo su clase en un módulo que tuvimos sobre mercado de capitales, que fue muy interesante. El doctor Carlos Rodríguez, muchísimas gracias por su devolución. Y al doctor Gerardo Martínez también, muchas gracias, brillante todo. Bueno, creo que fue un éxito este Zoom, así que bueno, gracias. Gracias. Agradecemos también de parte de la facultad a los integrantes del jurado evaluador, al doctor Carlos Aníbal Rodríguez, Gerardo Martínez, a la doctora Tevez, que colaboran permanentemente con nosotros en estas actividades académicas. También agradecemos la presencia del director de la carrera, doctor Raúl Echeverri, también acompañándonos, y al coordinador adjunto, Manuel Ingaramo. Sin más, damos por finalizado el acto. Muchas gracias a todos. Gracias y buenos días. Saludos a todos, un gusto verlos. Un placer. Gracias, doctor. Muchas ganas de ir a Corrientes, por supuesto, así que ya se dará la oportunidad. Cuando podamos viajar, viajaremos. Si Dios quiere. Muy bien. Hasta luego. Si Dios quiere. Hasta luego, que estén bien. Lo esperamos. Gracias, Alejandro.